Uy. Ay. A esa mula de punta le gusta el grano. El Últim Bosc es una exposición fotográfica en la que se documenta cómo el último bosque mediterráneo tropical que hay en el mundo está desapareciendo. Y al desaparecer este bosque, también una forma de vida de miles de trabajadores del campo está en peligro. Lo que supondría pues, que en una veintena de pueblos, entre Cádiz y Málaga, podrían desaparecer en unas décadas. El bosque tropical mediterráneo es un bosque que ha sido creado por el hombre. Durante siglos, los habitantes de la zona entre el estrecho de Gibraltar y la Costa del Sol han ido promocionando unas especies sobre otras para potenciar sobre todo los alcornoques y antiguamente los robles, las encinas y otras especies para obtener un rendimiento económico. El trabajo de los arrieros, los corcheros, los forestales es la principal actividad económica de estos pueblos. Ahora mismo, en verano, están en plena cosecha del corcho, que es la actividad principal. La mula golondrina suando va. Que se cree que... Los problemas que tiene este ecosistema son principalmente el calentamiento global. Cada vez los veranos son más largos, llueve menos, cuando lo hace de forma torrencial y los árboles sufren un estrés hídrico, apenas tienen suficiente agua para sobrevivir y le afectan enfermedades, parásitos, hongos, bacterias, virus y no son capaces de resistir estas amenazas. Además se le unen otros elementos como es la contaminación, sobre todo el tráfico marítimo y el polígono industrial que hay en el estrecho de Gibraltar. La sequía, el calentamiento global, todo hace que los árboles estén cada vez en peor situación. De hecho, está estimado que cada año desaparecen unos 11.000 árboles y apenas hay regeneración natural. Los árboles tienen una cierta edad, pueden tener, los árboles que podéis ver en la exposición, pueden tener más de 100 años, 200, 300 o incluso más, pero no hay nuevos árboles para el futuro. Por suerte, existen personas que, contraviniendo la ley o de forma voluntaria, se dedican a hacer algo por salvar este ecosistema, como por ejemplo los vecinos de muchos pueblos que plantan bellotas donde hay un quemado o donde no hay bosque, o hay empresas que tienen un vivero de árboles y plantan, reforestan. También hay asociaciones ecologistas que en verano, cuando no llueve, van por el bosque buscando donde ha nacido un brote de un alcornoque o un quejigo o otro árbol y le dan un riego para que no se muera. Son luchas individuales de personas anónimas que intentan paliar el desastre ecológico que tenemos encima. Bueno, la exposición El Últim Bosc está desde el 21 de junio hasta el 30 de septiembre en la Sala Tramollers del Jardí Botànic de la Universitat de València.